Mi nombre. Mi nombre no es relevante para lo que estoy a punto de contar. Muchos creen que ser médico es sencillo, que nuestro trabajo consiste únicamente en salvar vidas y llenar expedientes. La realidad es muy distinta. Esta profesión me ha desgastado tanto física como mentalmente. He visto atrocidades llegar a la sala de emergencias y restos humanos terminar sobre las mesas de la morgue. Cosas tan horribles que, si alguien me las hubiera contado antes de ejercer, habría pensado que eran un mal chiste. Sin embargo, hubo un caso que superó todo lo que creía posible, algo que ni siquiera aparece en ningún libro de medicina, ningún artículo científico ni en los registros del hospital. Es algo que llevo años intentando olvidar, pero cada noche regresa. Lo veo cuando cierro los ojos. Lo escucho en el silencio. Lo huelo, como ese insoportable olor a cloro que nunca abandonó mis manos. Lo que estás a punto de escuchar es algo que desearía arrancar de mi memoria. Pero hay recuerdos que no desaparecen. Permanecen ocultos bajo el subconsciente, esperando el momento oportuno para regresar en forma de pesadillas, con el inconfundible olor del cloro impregnando el aire. Si eres una persona de estómago débil o de sensibilidad fácil, apaga esta grabación ahora porque, una vez que conozcas esta historia, comprenderás que existen horrores para los que ninguna facultad de medicina puede prepararte. A lo largo de mi carrera he realizado operaciones, trasplantes de órganos y transfusiones de sangre. También me ha tocado atender casos tan insólitos que, de no haberlos visto con mis propios ojos, jamás los habría creído. Recuerdo a un joven que llegó a urgencias con una vela alojada en la uretra. Hasta el día de hoy sigo preguntándome quién pudo convencerlo de que aquello era una buena idea, o si fue decisión suya. Afortunadamente, sobrevivió y el caso terminó convirtiéndose en una anécdota más entre el personal del hospital. Pero no estoy aquí para hablar de pacientes imprudentes ni de accidentes absurdos. Estoy aquí para hablar del caso que acabó con mi tranquilidad. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando recibí una llamada desde la sala de emergencias. Me necesitaban de inmediato. Al principio pensé que se trataba de otro accidente múltiple o de algún procedimiento urgente. Nada fuera de lo común. Me equivocaba. El personal médico evitaba siquiera acercarse a la sala donde se encontraba el paciente. Varias enfermeras habían salido con el rostro pálido. Algunas lloraban, otras simplemente se negaban a volver a entrar. Incluso algunos médicos, personas acostumbradas a convivir con la muerte y el sufrimiento, preferían mantenerse al margen. Nadie quería hacerse cargo de aquel caso. No por miedo a contagiarse de una enfermedad. No por falta de experiencia, sino por lo indescriptiblemente visceral que era. Qué tan perturbador era aquel caso como para que médicos, enfermeras y camilleros se alejaran entre lágrimas, incapaces siquiera de mirar al paciente. ¿Qué podía haber en esa sala para convertir un hospital, un lugar donde convivimos con la muerte todos los días, en un escenario de absoluto silencio? La respuesta es sencilla. Ese fue el día en que comenzó mi descenso hacia la locura. Ese fue el día en que comprendí que existen cosas peores que la muerte. Y todo empezó cuando abrí la puerta de aquella sala. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que jamás olvidaré y me perseguirán por el resto de mis días. A mi izquierda estaba un hombre que, por la expresión de su rostro, supuse que era el padre. No lloraba. Permanecía de pie, con los puños apretados y la mirada cargada de una mezcla de ira, decepción e impotencia. A un costado de la camilla, una mujer la cual apenas podía mantenerse en pie. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba contener los sollozos, como si aceptara que ya no había nada que pudiera hacerse. Y, en el centro de todo, estaba él. Un muchacho de no más de 15 años. Su piel tenía un tono pálido casi grisáceo y su ropa estaba completamente empapada. Permanecía inmóvil sobre la camilla, respirando con dificultad, mientras el personal evitaba siquiera mirarlo. Durante unos segundos me quedé paralizado. No por la sangre. No por los gritos. Sino porque comprendí que aquel caso desafiaba todo lo que había aprendido durante años de medicina. Fue en ese instante cuando supe que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Mi cuerpo comenzaba a fallarme.
Las manos me temblaban, la respiración se volvía pesada y sentía el corazón golpear con tanta fuerza contra mi pecho que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Nunca me había ocurrido algo así. Había visto la muerte demasiadas veces como para dejarme dominar por ella. Sin embargo, aquel muchacho era diferente. Intenté mantener la compostura. Después de todo, yo era el médico. Si alguien debía conservar la calma en esa habitación, era yo. Pero mis palabras me traicionaban. Tragué saliva, respiré hondo y, reuniendo el poco valor que me quedaba, miré a los padres del joven. ¿Qué fue lo que pasó? Mi voz salió quebrada. Jamás pensé que una pregunta tan simple fuera a cambiar mi vida para siempre. El primero en hablar fue el padre. Su voz estaba cargada de rabia. La piscina era nueva, doctor. La instalamos apenas hace unos días. Gastamos más dinero del que podíamos permitirnos, y ahora... No terminó la frase. Bajó la mirada y apretó los puños con fuerza. La madre respiró hondo antes de continuar. Su voz se quebró. Nosotros no estábamos en casa. Habíamos salido para acompañar a nuestra hija a un evento de la escuela. Él insistió en quedarse. Dijo que estaría bien, que solo quería aprovechar la piscina un rato. Los dos guardaron silencio. Ninguno sabía qué había ocurrido realmente. Y, en ese momento, tampoco yo. Respiré hondo y reuní el valor suficiente para acercarme a la camilla. El muchacho seguía consciente. Sus ojos, apagados por el dolor y el agotamiento, se cruzaron con los míos. Durante unos segundos ninguno dijo una palabra. El silencio en aquella habitación era tan pesado que podía escuchar el zumbido de las lámparas sobre nuestras cabezas. Finalmente, tomé aire. Hijo, necesito que me digas qué ocurrió. El joven cerró los ojos por un instante. Creí que había perdido el conocimiento, pero, con una voz débil y entrecortada, comenzó a hablar. A día de hoy sigo preguntándome qué fue lo más perturbador de aquella noche. Si la serenidad con la que relató su desgracia. O descubrir lo que tuvo que hacer para escapar de aquella piscina, que para él se había convertido en una tumba llena de cloro. Cada palabra que salió de su boca hizo que la habitación se sintiera más fría. Y, por primera vez en mi carrera, deseé no haber hecho aquella pregunta. Entre la decepción reflejada en el rostro del padre, el pánico que consumía a la madre y la respiración entrecortada del joven, sentí que la habitación se volvía cada vez más fría. No sé si fue el cansancio, el miedo o la impotencia, pero una lágrima terminó deslizándose por mi rostro. Nadie dijo una sola palabra. El silencio era insoportable. Ninguno de los presentes quería aceptar que el relato del muchacho era real. Yo tampoco quería hacerlo. Una parte de mí buscaba cualquier explicación lógica, cualquier detalle que demostrara que todo aquello era un malentendido. Pero la vida tiene un sentido del humor tan oscuro que, en lugar de convertirse en una anécdota más de hospital, aquel caso terminó transformándose en el castigo que seguiré cargando hasta el último día de mi vida. Con el miedo recorriendo cada parte de mi cuerpo, logré reunir el valor suficiente para pronunciar unas palabras. Vamos a llevarte a cirugía. Haremos todo lo posible por salvarte, por salvar lo que aún podamos. No estaba seguro de si aquellas palabras eran para tranquilizar al muchacho, o para convencerme a mí mismo de que todavía existía una esperanza. Me giré hacia la puerta y llamé al personal de enfermería. Nadie respondió. Lo intenté una segunda vez. Silencio. Abrí la puerta y vi a varios miembros del personal inmóviles en el pasillo. Algunos evitaban mirar hacia la habitación, otros tenían el rostro completamente pálido. Una enfermera lloraba en silencio, mientras otra permanecía apoyada contra la pared, incapaz de dar un solo paso. Nadie quería entrar. No era falta de profesionalismo, era miedo. Un miedo tan profundo que había vencido años de experiencia, entrenamiento y sangre fría. Por primera vez desde que comencé a ejercer la medicina, comprendí que no solo tenía un paciente luchando por su vida, también tenía que enfrentar el pánico de todo un hospital. Con los nervios apoderándose de mi cuerpo, fui yo mismo quien empujó la camilla hasta el quirófano. Cada paso por el pasillo se sentía más pesado que el anterior. El rechinar de las ruedas rompía un silencio que ninguno de nosotros se atrevía a interrumpir. No sabía hasta qué punto eran reversibles las lesiones del muchacho. Había tratado casos imposibles antes, pero aquel desafiaba toda lógica médica. Miré a mi alrededor en busca de apoyo. No encontré a nadie. Los médicos más experimentados evitaban cruzar la mirada conmigo. Las enfermeras permanecían inmóviles, con el rostro desencajado. Nadie discutía el procedimiento, nadie hacía preguntas.
Todos tenían miedo, y cuando quienes han dedicado su vida a enfrentarse a la muerte sienten miedo, uno comprende que está a punto de enfrentarse a algo que jamás debió ocurrir. Me coloqué los guantes con manos temblorosas. Después vino la bata, la mascarilla y la careta de protección. Era un ritual que había repetido cientos de veces. Aquella noche, sin embargo, cada movimiento se sentía distinto. Miré alrededor del quirófano esperando que alguien entrara para asistir la operación. Nadie lo hizo. Estaba completamente solo. O, al menos, eso creía. Porque el miedo y mis propios pensamientos se convirtieron en los únicos enfermeros que me acompañaron aquella noche. Respiré hondo, tomé el bisturí y observé al muchacho por última vez antes de comenzar. No tenía idea de que el verdadero error aún no había ocurrido. Lo único de lo que realmente me arrepiento aquella noche fue haber permitido que una residente de cirugía de trasplantes entrara al quirófano. Era brillante. Inteligente. Tenía un futuro prometedor y la determinación que todo buen cirujano necesita. Pero nadie la preparó para enfrentarse a aquello. Ni la universidad, ni los libros, ni los años de residencia. Yo tampoco. Creí que presenciar aquel procedimiento sería una experiencia más en su formación. Pensé que, como todos nosotros, aprendería a controlar el miedo y a mantener la cabeza fría. Qué equivocado estaba. Aquel quirófano no solo pondría a prueba nuestros conocimientos, también pondría a prueba nuestra cordura, y ese fue el error que jamás pude perdonarme. Procedimos a anestesiar al paciente. El monitor comenzó a emitir un ritmo constante mientras preparábamos el quirófano. Todo parecía seguir el protocolo habitual, pero el ambiente estaba lejos de serlo. La residente permanecía inmóvil junto a la puerta. No era por falta de profesionalismo. Era porque no podía creer que aquello fuera real. Sus manos temblaban y evitaba acercarse a la mesa de operaciones. Incluso manteniéndose a varios metros de distancia, respiraba con dificultad, como si el aire del quirófano pesara demasiado. De pronto rompió el silencio. Con la voz quebrada y entre sollozos apenas audibles, murmuró: El olor a cloro y sangre jamás se borrará de mi memoria. Nadie respondió. Ni siquiera intenté consolarla. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Hay olores que uno deja en el hospital al terminar un turno. Y hay otros que permanecen para siempre, escondidos en algún rincón de la mente, esperando el momento adecuado para regresar. Con los nervios apoderándose de cada movimiento, tomé el escalpelo. Respiré hondo una última vez antes de comenzar. Mi deber era evaluar el alcance de las lesiones y decidir si aún existía alguna posibilidad de salvarle la vida. Nunca imaginé que aquel simple gesto marcaría el resto de mi existencia. Desearía no haberlo hecho, porque lo que encontré no se parecía a nada de lo que había estudiado durante años. Ningún libro de anatomía lo describía. Ningún profesor lo mencionó durante mi formación. Y estoy convencido de que ni el cirujano más experimentado del mundo habría sabido cómo explicarlo. Durante varios segundos olvidé que estaba en un quirófano. Olvidé que era médico. Solo podía mirar, incapaz de comprender aquello que tenía delante. Fue en ese instante cuando entendí que ya no estaba enfrentándome a un caso clínico. Estaba frente a algo que jamás debió existir. Los seres humanos estamos acostumbrados a pensar que el cuerpo sigue reglas inmutables. La medicina existe porque esas reglas pueden estudiarse, comprenderse y, en ocasiones, repararse. Aquella noche descubrí que estaba equivocado. Bastó una mirada para comprender que el estado interno del muchacho no tenía sentido. No era una lesión que pudiera explicar con mis años de experiencia, ni algo que hubiera visto en un tratado de anatomía o en una sala de urgencias. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, mientras una sola idea se repetía en mi cabeza. Ya no quiero volver a ejercer la medicina. Por primera vez desde que obtuve mi título, dudé de todo lo que creía saber. Y la residente. La pobre residente no soportó aquella visión. Retrocedió varios pasos hasta chocar con la puerta del quirófano. Entre sollozos, abandonó la sala con una desesperación que todavía puedo escuchar en mis pesadillas. Antes de desaparecer por el pasillo, solo alcanzó a decir, con la voz completamente quebrada: Perdón, Dios mío, perdón. El quirófano volvió a quedar en silencio.
Solo permanecíamos el paciente, el sonido constante de los monitores, y yo, intentando convencerme de que aquello seguía perteneciendo al mundo que conocía. Lo observé en silencio. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, una lesión compatible con la vida, cualquier cosa que justificara lo que tenía delante. No la encontré. El muchacho seguía respirando. Débilmente, con dificultad, pero respiraba. Eso era imposible. Mi formación como médico me decía que aquel cuerpo no podía seguir con vida. Mi experiencia me gritaba que debía estar equivocado. Revisé una vez más, esperando descubrir que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. No fue así. Sentí un vacío en el estómago. Mis manos comenzaron a temblar y el escalpelo estuvo a punto de resbalar entre mis dedos. Aquello no era una lesión. Era una contradicción de todo lo que la medicina me había enseñado. Durante años estudié anatomía para comprender cómo funciona el cuerpo humano. Aquella noche entendí que también existían cuerpos que desafiaban cualquier explicación. Y eso fue lo que realmente me aterró. Al quedarme completamente solo en el quirófano, comprendí que no tenía otra opción. Si aquel muchacho tenía alguna posibilidad de sobrevivir, dependía únicamente de mí. Respiré hondo e intenté concentrarme. Mi deber era reparar el daño, seguir el protocolo y actuar como cualquier otro cirujano. Pero mis manos se negaban a obedecer. No tenía fuerzas. No tenía el valor suficiente para intentar corregir algo que parecía desafiar las propias leyes de la vida. En todos mis años como médico, aquella fue la primera vez que me vi verdaderamente entre la espada y la pared. No sabía qué decisión era la correcta. No sabía si estaba luchando por salvar una vida, o prolongando un sufrimiento que nadie debería soportar. Y, por un instante, pensé que si Dios realmente observaba aquel quirófano, también estaría llorando ante una escena tan devastadora. Entonces una pregunta atravesó mi mente como un bisturí. Si fracasaba, ¿cómo iba a mirar a esos padres a los ojos? ¿Cómo iba a explicarles que hice todo lo que estaba en mis manos, cuando ni siquiera yo era capaz de comprender lo que había ocurrido con su hijo? El reloj marcaba las 3 de la madrugada. No sé en qué momento habían pasado tantas horas. El quirófano permanecía en un silencio casi absoluto. Solo estaba yo, mis pensamientos, y aquel muchacho sobre la mesa de operaciones. A través de la puerta podía escuchar, de vez en cuando, los sollozos ahogados de la madre. El padre intentaba consolarla, pero había dolores para los que no existen palabras. Apreté los ojos con fuerza. Hasta ese momento había logrado convencerme de que seguía siendo un médico. De que debía pensar con lógica y mantener el control. Pero aquella noche terminó por quebrarme. Y lloré. No lloré únicamente por el muchacho. Lloré porque comprendí que la vida posee una crueldad imposible de describir. Siempre encuentra la forma de convertir lo perturbador en algo todavía más incomprensible, más devastador, algo que ninguna ciencia, ninguna fe y ninguna explicación humana pueden abarcar. Aquella madrugada dejé de creer que lo había visto todo, y fue entonces cuando entendí que el verdadero horror apenas estaba comenzando. El reloj seguía marcando el paso de los minutos. Cada segundo que pasaba dentro de aquel quirófano parecía durar una eternidad. Sin darme cuenta, entré en un trance. Quizá era el cansancio. Quizá el miedo. O quizá mi mente intentaba escapar de aquella realidad recordando los casos que alguna vez me hicieron sentir orgulloso de vestir una bata blanca. Todavía recuerdo a mi primer paciente. Un muchacho que llegó con el apéndice perforado. Actué sin titubear. Conseguimos intervenirlo antes de que la infección se propagara y, días después, abandonó el hospital caminando junto a sus padres. Su familia me dio las gracias y, antes de marcharse, también agradecieron a Dios por haberle dado una segunda oportunidad. Aquella fue la primera vez que sentí que había elegido la profesión correcta. Años más tarde llegó el caso 39. Un accidente múltiple en la autopista. Había heridos por todas partes. 2 personas habían sido atropelladas. La joven presentaba una fractura grave en uno de sus brazos, mientras que su novio había recibido el impacto más severo. Cuando ingresó a urgencias, muchos pensaron que no sobreviviría, pero seguía aferrándose a la vida. Durante 72 horas, un equipo completo luchó sin descanso. Mientras yo intentaba estabilizar las lesiones internas, los neurocirujanos y otros especialistas trabajaban para reparar el daño que podían, contra todo pronóstico. Lo logramos.
Aquel muchacho sobrevivió. Durante mucho tiempo pensé que ese había sido el caso más difícil de toda mi carrera. Qué ingenuo fui. Porque ni mi primer paciente, ni el caso 39, ni todas las noches que pasé luchando contra la muerte se comparaban con el adolescente que yacía frente a mí en aquel quirófano. Ese muchacho había destruido todo aquello en lo que alguna vez creí como médico. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las pequeñas ventanas del quirófano. Sin darme cuenta, había permanecido allí toda la noche. Desperté de aquel trance con la sensación de que habían pasado apenas unos minutos, cuando en realidad el reloj anunciaba el comienzo de un nuevo día. Volví a mirar al muchacho. No había encontrado una respuesta. No existía un procedimiento para aquello. No había protocolos, publicaciones científicas ni años de experiencia capaces de decirme qué debía hacer. Mi mente estaba completamente en blanco. El miedo seguía recorriendo mi cuerpo. El cansancio nublaba mis pensamientos y el sueño amenazaba con hacerme perder el conocimiento. Aún así, comprendí que ya no podía seguir esperando. Solo quedaba un camino. Un procedimiento tan desesperado como arriesgado. No sabía si funcionaría. No sabía si empeoraría la situación. Solo sabía una cosa. Si no hacía nada, el muchacho no tendría ninguna oportunidad. Con las pocas fuerzas que aún me quedaban, tomé una decisión desesperada. Era un procedimiento radical. No existían garantías de éxito, y una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea de la que jamás podría regresar. El tiempo dejó de tener sentido. Cada minuto transcurría como una eternidad, hasta que, por un impulso, levanté la vista hacia el reloj. Era la 1 de la madrugada. Ni siquiera recordaba cuándo había comenzado. El quirófano seguía envuelto en aquel persistente olor a cloro, mientras el silencio parecía pesar más que cualquier instrumento sobre la mesa. Continué trabajando con la única esperanza de darle una oportunidad. Cuando todo terminó, me alejé unos pasos y observé al muchacho. Había sobrevivido. Debería haber sentido alivio. No lo sentí. Solo me invadió una certeza que me perseguiría durante el resto de mi vida. No estaba seguro de haberlo salvado. Tal vez, solo había prolongado su sufrimiento. Después de 96 horas, salí finalmente del quirófano. Sentía las piernas tan pesadas que apenas podía mantenerme de pie. Los padres seguían allí. No habían abandonado el hospital ni un solo instante. Me acerqué a ellos con una voz tan fría y apagada que apenas parecía la mía. Logramos salvarlo. La madre rompió en llanto antes de que pudiera continuar. El padre cerró los ojos por un instante, como si aquellas palabras fueran un alivio que llevaba días esperando. Pero aún faltaba lo más difícil. Sin embargo, deben entender que su vida ya no volverá a ser la misma. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. La madre lloraba desconsoladamente mientras el padre me observaba en silencio. No había rabia en su mirada. Solo una profunda decepción, como si esperara que un médico pudiera hacer milagros. Finalmente, ambos asintieron. No dijeron una sola palabra. La recuperación del muchacho fue lenta, dolorosa. Y, aunque su cuerpo comenzó a sanar con el paso de los meses, había heridas que jamás cicatrizarían. Ni las de él, ni las mías. Meses después de aquel calvario decidí visitarlo. Había sobrevivido. Eso era lo único que podía decirse con certeza. Su cuerpo seguía allí, pero la vida que conocía había desaparecido. Cuando entré a la habitación, me reconoció de inmediato. Me dedicó una sonrisa tan débil que por un instante pensé que intentaba agradecerme. Entonces habló. Doctor, ¿sabe qué es lo peor de todo esto? Negué con la cabeza. Que ya no puedo disfrutar la comida como antes. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Cada vez que intento comer, mi cuerpo es incapaz de hacer lo que antes hacía sin esfuerzo. Es como si los alimentos solo atravesaran un camino incompleto y salieran casi igual que cuando entraron. Sus palabras fueron serenas, sin rabia, sin lágrimas, como si hubiera aceptado una condena de la que jamás podría escapar. No supe qué responder. Había dedicado mi vida a devolverles la esperanza a mis pacientes. Ni siquiera sus padres sabían cómo reaccionar a su nueva realidad. Aquella tarde, por primera vez, comprendí que sobrevivir no siempre significa volver a vivir. Pasaron varios meses después de aquel caso. Los médicos terminaron diagnosticándome insomnio y un trastorno por estrés postraumático. No me sorprendió. Las pesadillas eran constantes.
Dormía apenas unas horas antes de despertar sobresaltado, convencido de que seguía encerrado en aquel quirófano. Poco después renuncié a la medicina. Nunca volví a ponerme una bata. Nunca volví a entrar a un quirófano. Y, hasta el día de hoy, soy incapaz de soportar el olor a cloro. Para la mayoría de las personas es el aroma de la limpieza. Para mí, es el olor del miedo y sufrimiento. Cada vez que lo percibo, vuelvo a aquella noche. Escucho el reloj marcando las horas, el llanto de una madre, el silencio de un padre y la voz temblorosa de una residente que jamás volvió a ser la misma. Dicen que la medicina tiene respuesta para casi todo. Yo aprendí que no, porque la vida posee una ironía tan cruel y un sentido del horror tan incomprensible que, a veces, un solo acontecimiento basta para destruir todo aquello en lo que creemos. Si alguna vez encuentras esta grabación, espero que nunca tengas que comprender por qué decidí dejar de ser médico. Ya no recuerdo el último día en que me sentí completo. Recuerdo el agua, el olor, el silencio. Después, solo desperté entre luces blancas. Dicen que sobreviví. Todos sonríen cuando pronuncian esa palabra. Sobreviviste. Como si bastara con seguir respirando. Como si nadie pudiera notar que una parte de mí se quedó para siempre en aquella piscina. A veces cierro los ojos y todavía siento el cloro quemándome la garganta. Otras veces despierto convencido de que sigo atrapado allí. El hambre nunca desaparece. Solo aprendí a convivir con ella. La gente me mira con lástima. Los médicos me observan con curiosidad. Yo solo evito los espejos. Porque el reflejo que me devuelve la mirada ya no me pertenece. Escuché a mi madre llorar detrás de la puerta del hospital. Escuché a mi padre fingir que era fuerte. Escuché al médico pedir perdón con un silencio que decía más que cualquier palabra. Ninguno de ellos tuvo la culpa. Y, sin embargo, todos cargamos con aquella tarde. Dicen que el tiempo cura las heridas. Pero el tiempo solo me enseñó a esconderlas. Hay cicatrices que no viven sobre la piel. Viven debajo de los recuerdos. La gente cree que el horror tiene rostro. Que grita. Que persigue. No. El horror sonríe. Respira. Y aprende a vivir dentro de uno. Si alguna vez lees estas palabras, no sientas pena por mí. La persona que fui murió aquella tarde. Yo solo aprendí a seguir caminando con los restos que quedaron. Porque el cuerpo puede sobrevivir. Pero el alma también tiene anatomía. Y la mía quedó para siempre atrapada en el horror y la sangre.